Ok. Solo denme un segundo que... Aquí está. Ahí deben de estar viendo mi pantalla. Y bueno, si todo va bien, voy a empezar. Bueno, yo soy Laura, buenas tardes a todos y estoy estudiando la maestría en Filosofía de la Ciencia. Y en esta ocasión hablaré sobre lo que puede tomar la ciencia cognitiva corporizada de la filosofía de Merleau-Ponty. Y bueno, para esto primero voy a dar una pequeña introducción a la filosofía de Merleau-Ponty para enmarcar la importancia de revisarlo. Después voy a presentar 4 puntos de su filosofía y ya para recapitular al final hablaré sobre lo que puede tomar la ciencia cognitiva corporizada de Merleau-Ponty. Y bueno, primero, aunque la filosofía de Merleau-Ponty es reconocida como una de las posturas más influyentes en las ciencias cognitivas, poco se ha retomado para enriquecer las perspectivas corporizadas de la cognición. En esta presentación quiero traer a la mesa ciertos puntos de su filosofía, pues a través de ellos se podrá apreciar qué puede tomar la ciencia cognitiva corporizada del filósofo para, 1, evitar los errores de exagerar el aspecto corporizado y 2, nos ayudará a identificar lo que queda pendiente y algunas posibles vías para complementar el estudio de la cognición. Bueno, el objetivo de Merleau-Ponty fue devolver la experiencia humana al centro de la tarea filosófica, recapacitar sobre la reflexión y también descartar la ilusión del conocimiento absoluto. Esto lo hizo a través de la fenomenología como método filosófico que aplicó a varios temas, pero en este caso los que nos interesan son la fenomenología de la percepción y su obra ontológica que está en lo visible y lo invisible. Él hizo una crítica al intelectualismo, sobre todo a los preceptos de que la mente no necesita de una orientación corporal ni experiencias y que el sujeto posee un tipo de cognición que ordena y reorganiza por sí sola los fenómenos que percibe en el mundo, esto sin tener que recurrir a la relación que existe entre él y el ambiente en el que se encuentra. Muchos de estos principios siguen presentes, por ejemplo, a través de las posturas que afirman que la mente interna de un agente es suficiente para constituir el mundo y con esto también desprenden a los estados mentales del contexto externo y también eliminan la necesidad de cualquier tipo de forma corporal. Merleau-Ponty argumentó que el cuerpo es anterior a la reflexión y que el mundo existe a través del cuerpo. Además, sugirió que el conocimiento de nuestro self proviene de la interacción participativa que tenemos con los demás y nuestro medio ambiente, esto a través de nuestra existencia corporizada. En particular, la investigación fenomenológica de la percepción y la interacción entre persona y ambiente fueron un aporte crucial al desarrollo de las ciencias cognitivas. Es decir, la idea de que la persona debe entenderse y estudiarse en términos de la reciprocidad entre organismo y ambiente se puede buscar en la filosofía de Merleau-Ponty. Por esta razón, sería conveniente analizar cómo su filosofía es una herramienta central para los estudios cognitivos. Y bueno, una vez dicho esto, me centraré en 4 puntos de su filosofía que deben considerar las ciencias cognitivas corporizadas. El primer punto se refiere a la crítica a la separación de lo físico y lo mental. Él hizo una crítica al empirismo e intelectualismo. Señaló que estas posturas supuestamente contrarias tienen los mismos supuestos y solo una solución diferente. Comparten la separación inicial entre lo físico y lo mental para después privilegiar uno de los dos. Él distingue entre un enfoque empirista que explica los fenómenos según las causas y las relaciones externas y un enfoque intelectualista que explica los fenómenos según la razón y a través de una mente constitutiva. Y ninguna de estas posturas toma en cuenta nuestro contacto con el mundo. De acuerdo con Merleau-Ponty, por un lado, el empirismo considera los objetos como dados en el mundo y la parte mental la entiende a partir de esto, mientras que el intelectualismo empieza con lo mental como dado y después trata de explicar lo físico en términos de lo mental. En la fenomenología de la percepción nos dice,
En el empirismo, la conciencia es demasiado pobre y en el intelectualismo demasiado rica. Todo esto es la base errónea que comparten y es lo que Merleau-Ponty llama el prejuicio del mundo, es decir, una visión incuestionable del mundo, que el empirismo y intelectualismo no discuten. Entonces, la experiencia procedería con un conocimiento parcial del mundo y para él, estas posturas son o una subjetividad absoluta o una subjetividad absoluta. Lo que critican es que interpretan al mundo a partir de lo que los objetos nos enseñan sobre el mundo y no a partir de nuestro contacto con él. Esta es la base que los conduce a los mismos supuestos, aunque cada uno tiene su propia solución. En este sentido, consideró Merleau-Ponty, no se distinguen. Entonces, enmarcando esto en los estudios de la cognición, se puede decir que las teorías descorporizadas de la cognición optaron por negar la participación del cuerpo y de esta forma se enfocaron en estudiar lo que sucede dentro de la cabeza de un sujeto aislado de cualquier elemento externo. De cierta manera, continuaron con el dualismo que separa la mente y el cuerpo, ya sea bajo otros nombres, como las capacidades mentales y los soportes físicos, o con la adopción de la metáfora de la mente como una computadora. Distinguieron lo mental y lo físico como dos estados completamente diferentes. Y a partir de esto, beneficiaron la parte mental interna para estudiar la cognición y desecharon el cuerpo y cualquier participación del medio ambiente. Mientras que el enfoque corporizado de la cognición se encarga de estudiar e incluir el aspecto físico, es decir, las capacidades sensoromotoras del organismo y la interacción con el medio ambiente. Sin embargo, para no partir de la misma base errónea del intelectualismo y empirismo que privilegiaron o una conciencia demasiado rica, como podrían ser las teorías descorporizadas que mantienen, por ejemplo, una distinción fuerte entre las capacidades mentales y los soportes físicos, o una conciencia demasiado pobre, que es a lo que se encamina, digamos, la corporización más radical, aquella que parece rechazar cualquier tipo de contenido mental. Es importante notar cómo Merleau-Ponty supera la oposición de sujeto y objeto, porque la corporización es indispensable, pero también lo es el aspecto mental. El segundo punto se refiere a la interacción que existe entre un organismo y su ambiente. A partir del punto anterior, Merleau-Ponty se opone a la distinción entre el sujeto y el objeto, ya sea desde la perspectiva del empirismo o del intelectualismo, pues invariablemente ambos exigen que una parte esté por encima del otro. Esto lo considera erróneo y da un paso atrás porque cree que ese es el punto de partida que debe de cuestionarse. El segundo punto que quiero subrayar es que para Merleau-Ponty se trata de una relación con el medio ambiente, un aspecto que el intelectualismo y empirismo no consideran. El filósofo francés rechazó que el sujeto se pueda comprender sin su pertenencia al mundo. A través del análisis fenomenológico de la percepción, subrayó que es el cuerpo el que nos permite la experiencia perceptiva. Y esto posibilita relacionarnos con el mundo que habitamos, situaciones que considera el origen de nuestro conocimiento. Entonces, las teorías descorporizadas colocaron a la mente encima de cualquier otro elemento partícipe en la cognición. Y así no es posible entender de forma completa la cognición humana, pues privilegia el estudio de los procesos internos en aislamiento del medio ambiente. Y además solo considera ciertas capacidades internas para el éxito de un organismo, mientras que las teorías corporizadas proponen estudiar la relación que existe entre un organismo y su medio ambiente, y de esta forma tratar de construir una visión más completa del desarrollo de la cognición. Sin embargo, no se trata de excluir, sino de incluir elementos. Aunado a los contenidos mentales está la interacción de la gente con el mundo externo. No podemos desvincularnos del mundo, nos diría Merleau-Ponty. En su lugar es necesario apreciar la relación entre el sujeto y su mundo como bilateral.
Recordemos que Merleau-Ponty criticó el intelectualismo por ser una visión parcial al no considerar nuestra relación con él. Y una ciencia cognitiva que desee estudiar de forma óptima la cognición humana debe estudiar en conjunto los contenidos mentales y la relación de la gente con el mundo. También debe considerar la interacción entre el cerebro, el cuerpo y el medio ambiente, así como los procesos internos. El tercer punto se refiere a la objeción a la mente que ordena por sí sola. Con esto, Merleau-Ponty quiere evitar el postulado intelectualista, aquel que defiende que la mente es suficiente para construir el mundo. Por el contrario, al aceptar la relación entre el sujeto y el mundo como bilateral, reconoce que construimos el mundo tanto como él nos construye. Defendió que la pertenencia al mundo, donde también interviene el cuerpo, es lo que da sentido a nuestra experiencia, antes que un pensamiento reflexivo. Al estar situados en el mundo, nos enfrentamos a oportunidades y obstáculos que resolvemos gracias a las capacidades del cuerpo y a su orientación en un ambiente. A su vez, nuestro cuerpo está sujeto a las posibilidades que se le presenten, pues las cosas son percibidas como disponibles o no por el cuerpo. Y esto es lo que hace que el mundo tenga sentido para nosotros. De ahí que Merleau-Ponty buscara la revalorización del papel del cuerpo, más allá de un objeto, ya que el cuerpo es nuestro punto de vista acerca del mundo. Él introduce el concepto de cuerpo fenoménico como contraposición al cuerpo visto como objeto. Con esto se puede evitar definir la cognición como dependiente únicamente del interior del sujeto y desprender los estados mentales del contexto externo, y por el contrario, seguir reconociendo desde los estudios de la ciencia cognitiva corporizada la influencia del medio ambiente como determinante para el desarrollo cognitivo del organismo. El cuarto punto se refiere al cuerpo como un ser de dos hojas. Este es un concepto que Merleau-Ponty desarrolla y a continuación voy a desglosar. Se refiere al cuerpo que pertenece tanto del lado del objeto como del sujeto, y nos dice en su obra ontológica que el cuerpo es por un lado cosa entre las cosas y por el otro el que las ve y las toca, que reúne en él esas dos propiedades y pertenece al orden del objeto y al orden del sujeto. Merleau-Ponty desarrolla cierta sensibilidad a lo ambiguo, es decir, el poder ser dos cosas, para superar la dicotomía clásica del sujeto y el objeto. Esto se trata del fenómeno de la sensación doble, en referencia a la mano que toca y es tocada. Es un fenómeno que Merleau-Ponty introduce para explicar el papel central y la doble capacidad del cuerpo. Elabora sobre la sensación de las manos o la distinción entre cuerpo fenoménico, es decir, la mano que toca o el sujeto corporizado en el mundo, y el cuerpo objetivo, que es la mano que es tocada o el objeto, o el cuerpo como objeto en el espacio. Así es la distinción entre sujeto y objeto mediante el ejemplo de la mano que toca y es tocada. Y esto en realidad es una distinción entre dos papeles de igual importancia que el mismo cuerpo puede hacer. Es decir, tocar no tiene prioridad sobre ser tocado. Después Merleau-Ponty acuñó el concepto de carne, mediante el cual pretende acabar con el dualismo de sujeto y objeto y aquellas dicotomías que se desprenden de él. Describe la carne como aquello que forma al objeto y al sujeto. Y nos dice, la idea de la corporeidad como ser de dos caras o de dos lados. El cuerpo propio es un sensible y es el sintiente, es visto y se ve, es tocado y se toca. De esta forma, a través del ser de dos hojas, vislumbra el cuerpo como una forma de anclaje o entrecruzamiento de la mente y el mundo. Y así el punto central de su fenomenología de la percepción es el cuerpo propio, ya que mediante él explica la relación entre sujeto y objeto. Entonces, a partir de estos puntos nos podemos preguntar, ¿qué puede tomar la ciencia cognitiva corporizada de Merleau-Ponty?
Y bueno, la ciencia cognitiva corporizada integra aspectos físicos históricamente excluidos del estudio cognitivo. Sin embargo, para seguir siendo una mejor opción, tiene que colocar al mismo nivel el aspecto mental y físico con la finalidad de evitar la oposición entre sujeto y objeto, que solo ha contribuido a formular una visión parcial de las capacidades cognitivas humanas. Al considerar la manera en que Merleau-Ponty supera esta oposición, la ciencia cognitiva corporizada puede tener mejores herramientas para no caer en el mismo error del intelectualismo y empirismo, es decir, privilegiar o una conciencia demasiado rica o una conciencia demasiado pobre. Es decir, continuar la aspiración de dar la misma importancia al objeto y al sujeto, a lo externo y lo interno, como lo hizo Merleau-Ponty. En este sentido, la ciencia cognitiva corporizada puede tomar las herramientas implantadas por la ciencia cognitiva tradicional, como por ejemplo ciertas formulaciones sobre las representaciones y las capacidades de procesamiento abstracto, y sumar los recientes desarrollos de los enfoques corporizados, como la distribución de la carga computacional más allá de la cabeza y la interacción dinámica entre el organismo y su ambiente. La cuestión es unir los eventos internos y externos que participan en la cognición. Es decir, la ciencia cognitiva corporizada tiene que proponerse analizar los procesos internos y externos que participan en la cognición, la forma en que se complementan e integran para evitar enfocarse solo en un aspecto que conlleve explicaciones incompletas. Entonces, en resumen, el reto para la ciencia cognitiva corporizada es sumar los factores ambientales y las capacidades sensoromotoras del organismo al estudio de la cognición, sin desechar por completo lo que ha logrado la ciencia cognitiva tradicional. No puede ser una subjetividad absoluta ni una subjetividad absoluta, como diría Merleau-Ponty, sino proponer una conceptualización que abarque la capacidad de ser o estudiar ambas cosas a la vez, para no perpetuar los dualismos y sobre todo rechazar que el interior del sujeto es el único actor en la cognición. Y bueno, para finalizar y recapitular, en nuestros tiempos es posible atestiguar cómo la ciencia cognitiva corporizada sigue teniendo el reto de analizar los procesos internos y externos que participan en la cognición, así como la forma en que se complementan e integran. La ciencia cognitiva corporizada tiene en Merleau-Ponty una herramienta valiosa para entender qué puede tomar de los estudios tradicionales de la cognición y de qué forma abonar a las recientes investigaciones de las posturas corporizadas. Y gracias a estos puntos de la filosofía de Merleau-Ponty se reconoce el error de separar lo físico y lo mental, de privilegiar solo uno de estos aspectos, de ignorar la relación con el mundo y por el otro lado tomar en cuenta que al cuerpo como un ser de dos hojas, para apreciar así la relación entre sujeto y objeto. Así se puede decir que la ciencia cognitiva corporizada debe colocar en el mismo nivel los estudios de los procesos cognitivos internos y externos para desarrollar una metodología que pueda enriquecer la investigación de la cognición. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Y ahora voy a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias. De hecho, bueno, todavía hay 20 minutos más, entonces no sé si quieras ahondar más en algo de tu presentación, algo que consideres que necesita un poco más de explicación o de presentación, o gustas que pasemos de una vez a la sesión de preguntas y respuestas. Pues si hay preguntas, igual y mejor las trato de responder, igual y me puedo extender un poco más en las respuestas. Excelente, muy bien. Entonces, bueno, no sé si alguien del público aquí presente tenga alguna duda o algún comentario
para hacer el trabajo de la compañera. Yo por lo pronto voy a revisar también si en Facebook, en el video, hay un comentario que haya dicho la audiencia en general. Sí, bueno, bueno, ahorita que mientras revisamos si en el Facebook hay alguna pregunta, entendí que Laura ahorita está haciendo la maestría, ¿cierto? Entonces, me pregunto si en esta etapa de la maestría estás queriendo también aplicar toda esta filosofía de Merleau-Ponty a algún caso en específico, o por el momento te quedarías como revisando o profundizando un poco más en Merleau-Ponty. Sí. Bueno, ahorita en la maestría creo que ya dejé un poco atrás a Merleau-Ponty. Más bien, creo que fue como la inspiración para el trabajo que quiero hacer ahora en la maestría, que pues sí es un poco aplicar esto de los esquemas más integrativos, digamos, de una ciencia cognitiva tradicional y la corporizada, en este caso a estudios de las enfermedades mentales. Pero tal cual a Merleau-Ponty sí, creo que ya no. O sea, también no sé si valga la pena decir que pues este trabajo que presenté ahorita lo realicé hace más de un año y pues bueno, por la pandemia pues hasta ahora se ha podido presentar. Pero por ejemplo en la mañana en la mesa 1, creo, el trabajo que presentaron Saúl Sarabia, Paola Hernández y Jonathan García, creo que es un buen ejemplo donde están aplicando todo esto de las metodologías en segunda persona y estudios fenomenológicos junto a estudios más pues sí, de lo que sucede dentro de una persona y todo eso. En el caso era la trampa, ¿no? La trampa y el engaño, me parece. Y creo que ese tipo de estudios, por ejemplo, pues son un ejemplo de lo que se podría hacer, ¿no? Desde una propuesta así como lo que hace Merleau-Ponty. Ok, sí, gracias Laura. Bueno, al respecto, pues yo pensaría que pues sí, ya con este estudio que tienes de Merleau-Ponty, pues tienes como los fundamentos teóricos, ¿no? Para hacer alguna observación partiendo de esta teoría, ¿no? Entonces, pues creo que ya de ahora en adelante lo que quieras desarrollar, pues tendría como este bagaje, ¿no? O sea, lo que llamamos la carga teórica, creo que ya se ha fundamentado. Ok, gracias Laura. Gracias a ti. Muy bien, no sé si alguien más tenga algún comentario o alguna observación. Bueno, a mí sí me gustaría hacer un breve comentario, ¿no? Nada más como una duda. Según lo que estás mencionando, parte de, parte de esto como que el interés detrás de esta teorización sobre Merleau-Ponty es tratar de, o bueno, o buscar que esto esté aterrizado en otro tipo de fenómenos o aspectos, ¿no? Entonces, yo no sé si de alguna manera en un trabajo futuro tú estarías buscando, no sé, basarte también en la neurofenomenología de alguien como Varela o si te gustaría tratar de nutrir esto con un poco de filosofía experimental que últimamente pues ha dado mucho de qué hablar. No sé cuáles sean tus opiniones generales al respecto. Sí, bueno, por ejemplo, ahorita como para fines prácticos, ay, perdón, creo que se oye un poco de ruido. Bueno, para fines prácticos hablé de una ciencia cognitiva corporizada, pero sí detrás está como pues todas estas posturas, ¿no? De la cognición 4E, entre ellas pues la de Varela, ¿no? Con el enactivismo, y también creo que del enactivismo pues hay como varias posturas, ¿no? Y esto de la neurofenomenología,
Pues yo creo que sobre todo, o al menos lo que conozco, son casos dentro de la medicina, ¿no? Donde sí se está tratando de recuperar todos estos reportes, ¿no? En segunda persona, pero creo que esto es incluirlos dentro de los estudios que ya existen o que se hacen, ¿no? Con neuroimágenes y todo esto. Y, por ejemplo, a mí eso me parece como muy interesante porque creo que sí aportan una visión pues más completa, ¿no? De cómo funciona al menos la cognición humana, que solo enfocarnos en ciertos procesos internos, ¿no? No, pues sin duda me parece una propuesta bastante innovadora y excelente. Y realmente, bueno, yo que soy muy entusiasta de muchas de estas cosas, he quedado muy maravillado con tu presentación. Muchas felicidades. Y si mal no recuerdo, creo que ahora podemos, porque bueno, creo que ya no ha habido más dudas. Erika Torres bueno, voy a dar lectura a un comentario que viene de Facebook. Erika Torres en Facebook menciona: hola Laura, ¿podrías hablarnos de un fenómeno cognitivo en particular desde la perspectiva de Merleau-Ponty y las ciencias cognitivas E? ¿Puedes explicar mejor cómo, bueno, qué teorías cognitivas clásicas, bueno, a qué teorías cognitivas clásicas te refieres? Gracias. Ok. Sí, pues yo sobre todo, en el caso de Merleau-Ponty, pues él estudia al paciente Schneider, que él tenía como, ahorita no recuerdo muy bien, pero sí tenía unas funcionalidades en su pensamiento abstracto que no funcionaban bien, y también algunas funciones motoras que tampoco funcionaban bien, cosas como que no podía señalar a petición objetos, ¿no? Y también ver un objeto y no, ese tipo de cosas. Eh, y bueno, él hizo un análisis de los estudios neurocientíficos de su época respecto a ese caso y concluyó que eh, como este desfase entre esos procesos abstractos y concretos era lo que impedían que el paciente Schneider pudiera como desenvolverse plenamente, ¿no? en el mundo. Y bueno, ese es un estudio, ¿no? Que él hizo en su época. Y trayendo a Merleau-Ponty a la actualidad, pues no sé, a lo mejor porque estoy ya un poco más enfocada en la medicina o bueno, en la filosofía de la medicina. Sí, creo que dentro de las neurociencias hay un sector en que sí está como retomando algunas cosas de Merleau-Ponty. Y por ejemplo, existen propuestas hechas desde el enactivismo para tratar de explicar mejor algún trastorno mental. Por ejemplo, los casos de el trastorno del espectro autista, se han propuesto terapias que parten desde el enactivismo, que tomen en cuenta como las dificultades que tienen las personas con autismo para desenvolverse en el mundo social. Y no solo, y esto para hacer como un contrapeso a la investigación que pues trata, ¿no? De buscar como algo dentro de la cabeza de las personas y que moviendo ese algo consideran que ya va a funcionar. Esos son como los casos que yo conozco y me parece que son casos que vale la pena seguir sí cómo se van desarrollando, porque también son propuestas un poco nuevas, digamos, como, no sé, de hace 10 o 20 años a lo mejor. Ok. ¿Alguien tiene algún otro comentario o observación sobre la ponencia? Bueno, parece ser que no. Entonces, pues podemos dar paso a la siguiente charla a cargo de
Mildred Letterdandes Cruz, titulada La importancia de las distinciones prelingüísticas como conocimiento fundacional de los infantes. Te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Voy a compartir pantalla. Hice una pequeña presentación. Realmente no creo llevarme los 40 minutos, ya que pensé que sí se iba a presentar también Miguel, quien lo extrañamos, obviamente, Miguel Sepúlveda. Pero bueno, pues primero quiero agradecer a ti, Alejandro, por moderar esta mesa y pues también a los organizadores de este simposio, al doctor Juan y a Jimena, que son los que han estado a cargo de Filosofía de la Mente, y pues bueno, al Congreso Internacional de Filosofía que da este espacio. Pues agradezco y también reconozco el esfuerzo que han hecho para que se lleve a cabo este congreso. Y pues bueno, como ya bien mencionaste, Alejandro, mi exposición es sobre la importancia de las distinciones prelingüísticas como conocimiento fundacional en los infantes. Y pues bueno, vamos a ver. Este tema está desde un principio anclado a un estudio interdisciplinario. Bueno, es como producto también de mi tesis de doctorado, en donde precisamente hice la importancia de la distinción entre autorreferencia y heterorreferencia, es decir, cómo los infantes se tienen que distinguir frente a su entorno, ¿no? En ese sentido, es cómo nosotros podemos llegar a mencionar el yo, ¿no? Pero cómo se forma este yo prelingüísticamente, ¿no? Entonces, me centro en la infancia porque creo que es más bien en los neonatos y en los infantes prelingüísticos, porque creo que filosóficamente nos pueden arrojar mucha luz acerca de temas que están en las ciencias cognitivas, ¿ok? Entonces es un estudio interdisciplinario sobre las distinciones que realiza el sistema cognitivo en distintos niveles de organización funcional. Por ejemplo, por mencionar algunos, el nivel neuronal, el nivel físico-corporal y obviamente el nivel social. Preguntémonos cuál es el papel de las distinciones perceptuales en el aprendizaje del neonato. Y pues bueno, como bien saben, el premio Nobel de Psicología o Medicina se lo acaban de ganar los biólogos David y Ardem, que son, uno es biólogo químico y el otro biólogo molecular. Y pues bueno, ellos retoman de cierta forma la pregunta que se hizo Descartes sobre cómo el calor envía señales mecánicas al cerebro, ¿no? Entonces, David Julius localizó los transductores moleculares responsables de detectar y convertir el calor, el frío y el tacto en impulsos nerviosos. Y bueno, con ello demostró que este gen, el gen TRPV1, se activa por temperaturas percibidas como dolorosas. Y bueno, tras este descubrimiento, pues Ardem, de forma independiente, hizo otro avance importante con el descubrimiento del gen TRPM8 como un receptor sensible al frío. ¿Ok? Entonces, pues es importante como ver ahorita en el siglo XXI cómo se está trabajando para seguir detectando la complejidad que es las sensaciones y la sensibilidad en un nivel ya más neuronal para tratar de entender cómo las diferencias de temperatura pueden inducir señales eléctricas en el sistema nervioso. Entonces se me hizo pertinente pues enunciar a estos premios Nobel para seguir como teniendo evidencia empírica en las ciencias cognitivas sobre la complejidad tanto del sistema nervioso como el sistema neuronal. Y pues bueno, pasemos un poco a esta parte de percibir y distinguir. En el título de mi ponencia estoy hablando de distinciones. Y pues bueno, hablando de distinciones, pensando en cómo un neonato pues llega al mundo, ¿no? Y en ese sentido pues nace con los mecanismos biológicos que le permiten comenzar a percibir por medio de los sentidos y el movimiento. El neonato pues está
está biológicamente capacitado, pongámoslo así, como para tener un primer acercamiento al mundo, ¿no? Posteriormente, ya con un aprendizaje perceptual, esta idea de lo que hace el hábito, ¿no? O a lo que estamos expuestos cotidianamente desde el nacimiento, pues permite discriminar de una forma mucho más pertinente entre sensaciones y no sé, aquí estoy pensando, por ejemplo, ya cuando se adquiere el lenguaje, pues cómo podemos mencionar las sensaciones como el dolor, el miedo, también el calor o el frío, pero no solamente a veces decimos pues siento calor, ¿no? Sino inclusive ya comenzamos a utilizar como grados, ¿no? En el sentido de está muy caliente, está poco caliente, ¿no? Entonces ya esto es como parte de esta percepción que se da a través del aprendizaje perceptual, ¿no? Entonces aquí vamos a empezar desde lo más básico, y es decir, cómo los neonatos saben que las percepciones le pertenecen, ¿no? Entonces vamos un poco más buscando acerca de si nacemos siendo conscientes de nosotros mismos. Esa sería como la pregunta filosófica en la cual pues se sustenta o es la motivación de la importancia de distinguir, ¿no? Y pues bueno, ¿cuál es el papel de estas distinciones en el aprendizaje basado en la percepción? Pensemos en estos neonatos y ya lo he mencionado desde la parte prelingüística antes de los 2 años, y consideremos ciertos constreñimientos neuronales y cognitivos con los que nacen los infantes, ¿no? Uno de ellos es la inmadurez en las conexiones neuronales, otro es pues la capacidad de memoria, que también por esta falta de inmadurez de conexiones neuronales, pues no hay una memoria que está establecida, ni memoria a corto o largo plazo, una memoria de trabajo. Y pues bueno, por lo tanto, toda esta percepción sensorial, pues no hay de cierta forma una experiencia, ¿no? Y pues bueno, un movimiento corporal también inmaduro. Entonces, ¿cómo podemos pasar de esta inmadurez en las áreas neuronales a un trabajo global, ¿no? Tal y cual ya los adultos lo llegan a realizar? Y pues bueno, Lagerkrantz señala que en el momento de nacer, el recién nacido se encuentra en un estado de transición en su desarrollo biológico y con una característica de su sistema neuronal, es que cuenta con un gran número de neuronas, ¿no? Pero sin embargo, estas conexiones neuronales son inmaduras. Y bueno, menciona algunas áreas como el tronco cerebral, el diencéfalo y el tálamo cortical, que se establecen antes de conectarse en un circuito de trabajo global. Ok, bueno, con estas áreas pues obviamente ya son parte del aparato biológico con el que nacemos, pero pues no se encuentran conectadas, ¿vale? La memoria a corto plazo es muy limitada en los neonatos. La memoria de trabajo es eficiente hasta los 7 meses de edad. Prácticamente, pues no sé si lo vemos como en la postura motora, cuando empiezan a sentarse, por ejemplo, pues bueno, la memoria de trabajo es eficiente hasta los 7 meses. La memoria a largo plazo desaparece durante la infancia, ¿no? Esta amnesia infantil. Y la memoria declarativa se desarrolla después de los 3 años, ¿no? Entonces, esto es como tener en cuenta cómo paulativamente los procesos cognitivos como de la memoria, la percepción, el lenguaje, y pues bueno, se van como desarrollando paulatinamente, ¿no? Y este enfoque paulatino pues da pie a una integración multisensorial que no están presentes en el nacimiento, pero aparecen gradualmente durante el desarrollo postnatal, ¿no? Entonces, pues aquí la importancia de cómo el entorno comienza a detonar todas la madurez en las distintas áreas del cerebro y pues bueno, también las conexiones neuronales. Aquí hay un ejemplo más o menos de cómo se dan las conexiones neuronales a las 36 semanas de gestación, como está un recién nacido, a los 3 meses, a los 6 meses, a los 2 años, y pues bueno, a los 4 y a los 6 años, como ya lo mencionamos, hay una poda neuronal, ¿vale? Entonces, básicamente, podemos distinguir cómo un recién nacido pues tiene estas conexiones neuronales totalmente inmaduras y cómo a los 2 años ya cuando empiezan a adquirir un lenguaje pues realmente ya hay un engranaje, ¿no? Entonces ya podemos comenzar a hablar tal vez de un trabajo global a nivel mental, cerebral. Ok,
Ok, bueno, entonces el control motor pues sin duda es algo importante, ¿no? O sea, ya la ponencia anterior de Merleau-Ponty es como un preámbulo que toma en cuenta la importancia de lo corporal, ¿no? Frente al entorno. Y en este sentido, en la teoría del medio ambiente de Gibson, hace acerca de un estudio del control motor, enfatiza la interacción entre el individuo y el ambiente, ¿no? El individuo explora activamente su entorno, el cual a su vez sostiene la actividad del individuo. Gibson recalcó que no era la sensación en sí misma, sino la percepción en general, ¿no? Entonces aquí ya estamos hablando, tomemos en cuenta que si bien las sensaciones son importantes, eh, lo que vendría a ser también fundamental es este desarrollo, este proceso de desarrollo en el cual el infante está en constante interrelación con su entorno y lo que hace que la percepción pues ya actúe de una manera global, pongámoslo así, ¿no? O sea, cómo podemos llegar a ser individuos competentes tanto del lenguaje como caminar, como correr o todas este control motor que llegamos a tener en una madurez pues prácticamente ya a los 4 años, ¿no? O antes, pues bueno, todo esto es paulatino y el control motor es parte importante de ello, ¿no? Entonces, lo que hasta ahora he mencionado, pues nos da pie como para hablar de una primera distinción, que era como el motivo, la motivación de lo que yo les había dicho de por qué hablar de distinciones. Pues bueno, yo considero fundamental que la primera distinción es sedimentar una distinción entre uno mismo y el entorno. ¿Ok? Entonces, acuérdense de la pregunta que les hice, si nacemos siendo conscientes de nosotros mismos. Y pues bueno, la idea es que este yo, ¿no? Que después nosotros podemos mencionar, pues es también, se va dando paulatinamente y ahorita voy a explicar el cómo, ¿no? Una definición de conciencia desde el punto de vista neurocientífico es percatarse del cuerpo, de uno mismo y del mundo. Dice, el feto podría darse cuenta de su cuerpo por medio del dolor, reacciona al tacto, a los sabores, al sonido y muestra las expresiones faciales respondiendo a estímulos externos. A esto yo le llamo las distinciones de primer orden, ¿no? Sin embargo, esas reacciones son probablemente preprogramadas y tienen su origen en el procesamiento subcortical no consciente. Dice, las conexiones en el tálamo cortical aún no se encuentran totalmente establecidas, por lo tanto no se puede reaccionar a un nivel de conciencia como un adulto. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista neurocientífico, que es como la conciencia desde el sentir, pues bueno, realmente tenemos como ese nivel de conciencia en el momento de nacer, ¿no? Sin embargo, apenas estamos como observando nuestro entorno y pues bueno, este detonante de observar o esta interacción con el entorno va a dar pie a un sistema que se va a llamar a sí mismo, ¿ok? O sea, que vamos a diferenciarnos de nosotros mismos frente al entorno y lo cual es fundamental. Bueno, explicando un poco más de cómo nos damos cuenta de nosotros mismos, la conciencia proprioceptiva y después la kinestésica es usualmente prereflexiva, ¿no? Entonces, esto un poco de lo que hablaba también en Merleau-Ponty, toda esta prereflexividad que tenemos por medio de la propiocepción. Pensemos obviamente en los neonatos, la conciencia prereflexiva sobre el cuerpo en el proceso de llevar a cabo una acción, lo cual no involucra identificar las partes del cuerpo para dicha acción. Y pues bueno, Sean Gallagher ya tiene un libro acerca de esto, pues ahí nos explica muy bien cómo podemos dar pie a cómo los infantes se apropian de su cuerpo sin necesidad de tener el concepto de mano, ¿no? O sin necesidad de tener el concepto de cuerpo, ¿no? Entonces, esta propiocepción pues es importante. Y pues bueno, hasta ahora de lo que hemos hablado, pues realmente no pensemos que es primero si las sensaciones o el entorno o el sistema, sino más bien cómo se da un bucle prereflexivo, ¿no? Cómo es importante tanto la sensación como la percepción y la acción para que el sistema se instale como un sistema autónomo, ¿no? Un sistema autónomo pensando en que se distingue este sistema del entorno, nos distinguimos de los demás,
¿no? Y aparentemente esto como que pasa muy desapercibido, sin embargo, para los humanos, pues sí necesitamos cierta etapa para poder apropiarnos, pongámoslo así, de nosotros mismos y poder distinguirnos de los demás. Entonces pensemos en un bucle entre esta interacción de sensación, percepción y acción, que es parte del sistema, y la interacción con el entorno. ¿Okay? Entonces no es que se dé primero, sino más bien vamos a tener al sistema y el entorno al mismo tiempo, y lo que hasta ahora hemos visto es cómo se da esta madurez, cómo pasamos de esta madurez a nivel neuronal y corporal para hablar ya de un trabajo mucho más global y no solamente en el sentido neuronal, sino también en el sentido corporal y que nos dé las habilidades cognitivas con las que contamos ya en una edad adulta. Y pues bueno, retomando ya un poco de esta idea del sistema y el entorno y la importancia de ver al sistema y el entorno como un bucle, ¿no? Pues retomo los estudios que hizo el biólogo Westkuhl, que habla precisamente sobre su hipótesis de Umwelt, ¿no? La teoría del entorno o su hipótesis del entorno, en donde nos dice que las percepciones de los entornos dependerán del desarrollo fisiológico de cada organismo o el tipo de organización biológica de cada ser vivo, ¿no? Esto es importante porque también lo veremos desde la autopoiesis de Maturana, esta parte de la organización biológica de cada ser vivo, ¿no? Entonces nuestra percepción como humanos, pues nos da pie para percibir el mundo como lo percibimos y bueno, la organización biológica tal vez de otros seres vivos, pensemos en las aves, ¿no? O en los peces, pues tienen una organización que los permite también poder percibir su entorno, pero con base en esa organización biológica, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque Westkuhl nos dice que tomemos, por ejemplo, una ameba o un hongo mucilaginoso, ¿no? Mucilaginoso, que no deja de tener percepción de su entorno, puesto que aunque no tenga propiamente sistema nervioso, y esto es interesante, tiene sistemas de detección del entorno, ¿no? Quimiostaxis. Lo cual le permite buscar alimentos o huir de depredadores, ¿no? Entonces, también como tener este preámbulo de que inclusive organismos que no cuentan con sistema nervioso, pues también están acoplados a su entorno y tienen una percepción, tal vez no como nosotros la denominamos desde un sentido antropológico, sin embargo, pues sí tienen su sistema, ¿no? Y bueno, este diagrama inclusive es un diagrama que hace Westkuhl para hablar precisamente de cómo las garrapatas pueden tener esta detección del entorno, ¿no? Entonces, cómo pueden percibir a sus enemigos por el medio de la temperatura o otros receptores, ¿no? Que les permite acoplarse a su medio. Pues bueno, ya teniendo como todo este background acerca de la importancia de las distinciones, pues prácticamente la teoría de autopoiesis de Maturana y Varela dieron pie a hablar de estas distinciones y la importancia de las distinciones para el sistema cognitivo, ¿no? Una primera distinción, como ya les dije, que es como fundamental, es distinguirnos a nosotros mismos de nuestro entorno y pues bueno, para ello la autopoiesis, que es nuestra capacidad del sistema de reproducirse y mantenerse a sí mismo, pues es fundamental en este acoplamiento, ¿ok? Y no solamente para los seres humanos, también para los animales no humanos que cuentan con una autopoiesis para precisamente reproducirse y autorreproducirse, ¿ok? Pues bueno, esta autopoiesis va a dar pie a acoplamientos estructurales, ¿no? Que Maturana habla de ellos, dice los acoplamientos estructurales aseguran la acumulación de determinadas irritaciones hacia el sistema por parte del entorno y excluye otras, ¿no? Esto es fundamental ya que estas irritaciones pues son constantes, pongámoslo así, y pues bueno, va a ser estas constantes irritaciones va a permitir este acoplamiento estructural. Dice, de este modo se perfilan tendencias en la autodeterminación de las estructuras.
que depende de las irritaciones con las que tienen que ver. Es así como los organismos se han adaptado a la fuerza gravitatoria de la Tierra, frecuentemente de una forma muy específica, ¿no? Entonces, la forma en la que nosotros caminamos es un acoplamiento estructural que se da evolutivamente, pero pues bueno, obedece a ciertas irritaciones que estamos teniendo constantemente, ¿no? En este momento, pues la gravitación es una irritación y estamos acoplados a ella, por lo tanto no nos puede como, o sea, nos acoplamos a ella de tal forma que pasa a ser pues algo natural, ¿no? Pongámoslo así. La determinación estructural surge como síntesis poética, ¿no? Síntesis de todas estas irritaciones, es decir, como una abstracción de las regularidades, y en este sentido estas regularidades que son parte ya de nuestra experiencia, ¿no? Y bueno, eso sería como la base de las experiencias. Y pues bueno, hasta ahora ya tenemos la importancia de distinguir entre sistema y entorno, de que el sistema, hablando desde la evidencia empírica de cómo los neonatos llegan a acoplarse a su entorno, pues es importante hablar de esta distinción, cómo se tuvo un trabajo global a nivel neuronal, ¿no? Cómo estas irritaciones que tenemos por medio de la luz, el calor, el movimiento, pues ya son parte de nosotros como un acoplamiento estructural que tenemos con nuestro entorno. Y pues bueno, a partir de estas distinciones, pues se pueden desencadenar distinciones más complejas, ¿no? Y un ejemplo de ello es pues la adquisición del lenguaje, ¿no? A partir de que ya podemos contar con una adquisición del lenguaje, pues ya podemos hacer otro tipo de distinciones, no solamente a nivel corporal, sino distinciones ya mucho más complejas, ¿no? Y pues bueno, ahora en lo que caemos, ¿por qué yo hablo de distinciones? Pues precisamente es por lo que en su momento estudió Spencer Brown, que es un matemático. En los años 60, él expuso un libro sobre las leyes de la forma. Y básicamente en este libro pues, se ocupa de desarrollar un cálculo formal prematemático. Dicho cálculo consiste en que, partiendo de una primera instrucción, que es trazar una distinción como trazar una línea en una hoja en blanco, o de introducir una distinción, que se le llama reentry, dentro de otra forma, pues ya cuenta como una distinción. Entonces, esto lo voy a explicar con más detenimiento. Bueno, el marcar una distinción, que este es el símbolo de la distinción, ¿no? Parece algo fácil, ¿no? Sin embargo, el marcar esta distinción como una instrucción tal vez a nivel computacional, pues da pie a que con base en eso podemos marcar más distinciones. ¿Okay? Entonces, usando esta metáfora de leyes de la forma de Spencer Brown, pues yo desarrollé precisamente como la importancia de la distinción en los infantes para que se distingan a sí mismos de los demás. Y bueno, partiendo de esta distinción, de esta primera distinción, que es del sistema del yo, ¿no? Frente al entorno, frente a un entorno social, frente a un entorno que interactuamos con nosotros, pues bueno, podemos hacer mucho más distinciones más, más complejas, ¿no? Sin embargo, creo que sí es importante esta primera distinción para dar pie a las que siguen. Entonces, básicamente, pues esta marca, ¿no? En una hoja en blanco es la distinción de la que habla Spencer Brown, y está pensando precisamente que en cuanto un observador hace esta marca, pues está siendo consciente de que está haciendo la marca. Ahora, lo importante de esta marca no solamente es distinguir, sino, bueno, el sociólogo Niklas Luhmann ahondó un poco más en esto, siguiendo igual a Spencer Brown, y dijo que lo que hace esta distinción es una forma, ¿no? Por eso Spencer Brown le llama la distinción de la forma. ¿Qué quiere decir esta forma? Que cuando nosotros trazamos esta línea, pues tenemos dos lados, ¿ok? Y los dos lados van a ser la forma. Y bueno, de un lado podemos poner al sistema, del otro lado podemos poner al entorno, y con base en esto, pues decimos que es la forma, sistema y entorno, ¿no? Entonces, dependiendo el observador, en este caso los infantes, los neonatos,
lo primero que tienen que hacer es como establecerse de un lado de la forma, ¿no? Entonces, lo que traté de hacer es como tener esta evidencia empírica por parte de las neurociencias y también de la psicología cognitiva, de los trabajos y experimentos que ya se han hecho, para dar cuenta de cómo los neonatos comienzan a posicionarse de una parte de la forma, sin embargo, siempre teniendo en cuenta el entorno. Entonces, esta forma, hablando del bucle que también ya tenemos en mente, pues no se puede dar de una forma disasociada. Entonces, siempre que hablemos de sistema, vamos a tener a su respectivo entorno, como la ley de Umwelt, de la hipótesis de Umwelt sobre el entorno. Y pues bueno, esto desde una metáfora para mí, ¿no? De las matemáticas, pues es una distinción, ¿ok? Una distinción que partiendo de una primera distinción, de una primera instrucción, quiere decir que el infante ya ha establecido esta distinción y se ha dado cuenta de que él es un sistema, ¿vale? Entonces, la importancia de que se distinga al sistema del entorno, pues bueno, esta distinción entre el yo y el entorno se hace que se desarrolle como, de cierta forma, el sistema operativo del cognitivo del infante, ¿no? O sea, con base en esta primera instrucción podemos desencadenar muchas distinciones mucho más complejas, pero siempre partiendo del sistema, ¿no? O sea, es fundamental que nosotros tal vez seamos conscientes de que igual iba a sonar como que muy básico, ¿no? Y muy redundante, que nosotros somos los que estamos emitiendo, nosotros somos los que estamos observando y percibiendo. Sin embargo, como ya lo he expresado, pues realmente nacemos sin esta, no tanto capacidad, sino más bien sin este nivel de conciencia, pongámoslo así. O sea, así como pasamos de un nivel de conciencia muy sensitivo a un nivel de conciencia mucho más elaborado, ¿no? A tal grado que podemos llamar el yo, ¿no? Pues bueno, entonces es importante que este sistema se instaure como un sistema cognitivo autónomo y bueno, siempre partir de esta distinción junto, bueno, como ya lo había dicho, ya tomando en cuenta, por ejemplo, cómo se ha madurado en la memoria a corto, largo y la memoria de trabajo, y todo ello como para conformar la experiencia y con ello el aprendizaje, ¿ok? Bueno, pues ya para terminar, ejemplos de distinciones prelingüísticas, pues es como nosotros autopoyéticamente podemos percibir, estamos capacitados biológicamente para percibir formas, para percibir colores, para poder tener un control motor y bueno, este control motor pues hace que el infante pueda tener la relación entre causa y efecto, ¿no? Cuando empuja un carrito, pues bueno, esto hace que haya una relación entre causa y efecto. Obviamente no lo puede nombrar, obviamente no sabe qué es una causa y un efecto, sin embargo, sí ya está en esa interacción con el mundo, pues le permite ya comenzar a tener este tipo de un conocimiento, pongámoslo así, prelingüístico, en donde pues experimenta el mundo físico de esta manera, ¿no? Y pues bueno, por ejemplo, cómo se da cuenta de la gravitación, pues en las caídas, ¿no? O sea, básicamente cuando se cae, ¿no? Pues obviamente, o cuando se tropieza o cuestiones así, pues tiende a caer. Y todo esto es lo que cotidianamente pues son las irritaciones de las que hablábamos cuando retomamos al acoplamiento estructural de Maturana y Varela y pues bueno, hacen pertinente esto. Y pues para terminar es cómo estas irritaciones también de cierta forma se vuelven hábitos, ¿no? Estamos acostumbrados ya o ciertos hábitos que hacemos cotidianamente a tomar en cuenta que cuando lanzamos una pelota, pues va a caer, ¿no? Entonces, este tipo de hábitos, bueno, serían ejemplos de inferencias, pero inferencias inductivas, ¿ok? Entonces, las irritaciones que hacen hábitos permiten reducir complejidad del entorno. Esto es interesante, ¿no? Pensando en que no podemos ser perceptivos a toda la información que viene del entorno y por lo tanto nosotros como sistema
que estamos clausurados ante un entorno, que ya tenemos una estructura, un acoplamiento estructural, pues bueno, estamos como limitados, pongámoslo así, a ciertas irritaciones del entorno, ¿no? Así como no podemos tener toda la información que está en el Internet, sino más bien nosotros lo buscamos porque primero no tenemos ni la capacidad memorística para tener tanta información, pues de esta forma nosotros estamos acoplados a este entorno, ¿no? Entonces, pues estas irritaciones hacen estos hábitos y pues bueno, las irritaciones como hábitos son las que nos llevan a razonamientos inferenciales, es decir, a esperar que el día de mañana pues vuelva a salir el sol, como lo hemos observado desde que tenemos conciencia de eso, ¿no? Entonces, también por eso quería como enfatizar la importancia de estas distinciones prelingüísticas, precisamente porque partiendo de estas distinciones prelingüísticas, al parecer ahí podemos como que ahondar un poco más acerca de los razonamientos que tenemos cotidianamente, pensando en el razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo y el razonamiento abductivo. Entonces, si recuerdan, pues ya tenemos como muy bien establecido lo que es el acoplamiento estructural. Al respecto, Maturana y Varela hablan de que la vida cotidiana de un sistema cognitivo si aparece un fenómeno que viole el determinismo estructural, es decir, que viole estas irregularidades que el observador ha registrado hasta este momento, todo lo que viene a ser parte del hábito, pues esas irregularidades se expresarían como un error en la mirada, como un fraude o como un milagro, ¿no? Entonces, esto muy bien puede caer en lo que Peirce habla ya sobre el razonamiento abductivo y pues bueno, creo que es pertinente también para hablar de cómo cómo buscamos ciertas hipótesis plausibles cuando tenemos o estamos bajo un evento que puede ser anómalo o sorprendente en nuestra vida cotidiana. Y bueno, ahí se rompería, pongámoslo así en términos en activistas, partiendo de Maturana y Varela, cómo este acoplamiento estructural se ve de cierta forma como tal vez interrumpido, ¿no? Hay algo que estamos percibiendo, ¿no? Que hasta ahora nuestra experiencia no ha dado cuenta, ¿ok? Entonces ya solo para enfatizar la distinción prelingüística de distinguir el sí mismo frente a un entorno, pues es fundamental para hacer distinciones mucho más complejas, ¿ok? Y pues bueno, les agradezco y escucho sus comentarios, críticas y aportaciones que gusten hacerme. Adelante. Muchas gracias por la charla y bueno, damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si alguien de los aquí presentes guste hacer algún comentario, observación o pregunta. Bueno, sí, yo igual y Perfecto. antes de pasar al público, bueno, primero me pareció muy interesante porque creo que como que unes a muchos autores que a lo mejor parecen un poco separados. Por ejemplo, esto último que mencionaba sobre la abducción y como antes mencionaste lo de la irritación, y esto relacionado con la formación de hábitos, pues sí, ¿no? Como incluso las palabras son muy de Peirce y me parece muy interesante cómo esos filósofos pues se siguen, ¿no? Insertando en las discusiones actuales. Y bueno, yo te quería preguntar, cuando hablas del organismo o el agente que cómo reduce la complejidad del entorno, o sea, esto de ser perceptivos o receptivos a la información que hay en el entorno. Y también, bueno, eso relacionado con lo que mencionaste antes sobre Gibson. No sé si ahí o sea, si ahí se pueda insertar o también estés pensando en otro concepto de Gibson, ¿no? Esto de las affordances y las posibilidades de actuar en el entorno, o sea, que son, según entiendo, son las acciones, ¿no? Que podemos hacer según lo que percibimos, ¿no? No sé si también eso esté un poco relacionado con esto que nos presentaste.
Y sí, bueno, eso sería todo. Gracias. Sí, gracias, Laura. Pues lo que estoy pensando ahí cuando hablo de esta reducción de complejidad es verlo como, como una ventaja, ¿no? La ventaja de acoplarnos al entorno, pero también como una limitación, ¿ok? Entonces, en el sentido de que, tenemos ciertos constreñimientos que nos permiten, bueno, constreñimientos que no nos permiten tal vez hacer varias cosas, ¿no? Pensemos en las capacidades que pueden tener, por ejemplo, los animales, ¿no? O sea, para correr, pues, por ejemplo, un leopardo, ¿no? O sea, la velocidad que alcanza, pues bueno, tiene este, está acoplado estructuralmente a ello. Y en ese sentido, pues, pensar como que siempre esta parte de affordance, o yo lo pienso así, como una posibilidad, pero también una limitación. ¿Ok? Es como, es con lo que contamos. Y en ese sentido, yo sí, bueno, me gustaría como rescatar que toda esta parte del enactivismo y la importancia del cuerpo para hablar del entorno y cómo nos acoplamos al entorno, pues en esa parte, este, hablar de cuáles son las actividades que podemos hacer para hablar tanto del concepto de inactividad, ¿no? O lo que Gibson llama como affordance, ¿no? Eh, yo digo que algunas cosas sí se pueden hacer, se pueden explicar desde estas teorías, ¿no? Sin embargo, pues también debemos como que tomar en cuenta también algo pues mucho más, bueno, que complemente eso, no solamente la acción y percepción que se dan en el momento de actuar, ¿no? Que es lo que llamó Varela en acción, que viene del inglés enact, sino más bien ver que cuando nosotros, por ejemplo, no estamos llevando a cabo una acción corporal, pues estamos procesando otro tipo de información desde el pensamiento, ¿no? La memoria, y en ese sentido, pues estar como conscientes de que estas teorías, desde el punto de vista de affordance y de enactivismo, pues nos dan respuesta a cierta parte de la cognición, ¿no? Pero para hablar, por ejemplo, como ya te dije, de cómo nosotros podemos tener memoria, de cómo el lenguaje es utilizado, no solamente aprendido, ¿no? Sino cómo lo usamos, pues todavía falta como que mucho por experimentar y por saber en las ciencias cognitivas. Entonces, pues respecto a estas teorías que me dices de Gibson y en actuar y en general for y cognition, pues yo las pondría más como en estas etapas en donde pues los humanos se comienzan a acoplar a su entorno, ¿no? Pero ya cuando hablamos de otros ámbitos, pues también hablar o complementarlo, ¿no? Con otras teorías que muy bien pueden ser teorías representacionalistas, que nos hablen más de cómo se da el pensamiento, por ejemplo, ¿no? No sé si ahondé un poco en tu pregunta, Laura, o te vi o ya te enredé más. No, sí, está bien. También creo que sí, estas teorías corporizadas, digamos, son muy buenas, ¿no? Para explicar ciertos fenómenos. Eh, y sí, o sea, como no desechar, ¿no? La investigación que se hace desde estudios a lo mejor más clásicos, digamos. Y sí, o sea, sí, está muy bien. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, a ver, voy a dar lectura a un comentario que nos llega desde Facebook. Un usuario llamado Tano Kramer pregunta, ¿hasta qué punto son violencias naturalizadas esas irritaciones? Bueno, ahí un poco lo de violencia, no sé a qué, o sea, cómo podemos ver
estas irritaciones como violencia. O sea, más bien el concepto de irritación está pensado a la cantidad de exposiciones que nosotros tenemos frente al entorno, ¿no? O sea, básicamente hablando como vida cotidiana, ¿no? O sea, cómo en nuestra vida cotidiana, pues podemos ser sensibles a la luz, a los colores, a las formas. Entonces, todo esto que somos receptivos a ello, pues se le llama irritaciones, ¿no? Entonces, estamos expuestos a esas irritaciones, lo cual permite que haya un acoplamiento estructural. Yo no lo pensaría como una violencia naturalizada, sino más bien, como ya le comenté un poco a Laura, viendo cómo estas irritaciones pues hacen posible este acoplamiento, pero a la vez son limitaciones, ¿no? O sea, es lo que nosotros podemos percibir y pues bueno, no hablaría yo tanto de violencia naturalizada. Igual y si se puede explicar un poco más a qué se refiere con violencia naturalizada, pues estaría muy bien. Gracias. Bueno, no sé si nuestro usuario vaya a ahondar un poco más sobre el punto de la violencia. Sin embargo, yo tengo nada más un breve comentario porque, bueno, además de que tu charla me pareció súper interesante, para mí es un honor estar moderando mesas tan, bueno, estas charlas. Bueno, yo lo que quería preguntar, digamos que llevando el agua un poco hacia mi molino, algo que yo noto en particular es que la mayoría de los procesos o habilidades que tú mencionas como prelingüísticos, digamos que corresponden a una sola modalidad sensorial, ¿no? Sin embargo, bueno, no recuerdo ahorita el nombre del estudio, pero se ha argumentado que, por ejemplo, los niños cuando nacen y reconocen la voz de su mamá dicen que eso sucede en virtud de ciertos procesos de intermodalidad perceptiva, ¿no? Es decir, que de alguna forma logran asociar o integrar de alguna manera la voz que han escuchado por mucho tiempo a el rostro de la madre, que regularmente es como el primero que se ve, ¿no? Entonces, se considera que incluso desde etapas muy tempranas suceden este tipo de procesos donde se integran los sentidos y la percepción. Yo no sé si este tipo de, bueno, si has contemplado este tipo de nociones y si es así, bueno, me gustaría mucho saber cómo es que esto enriquecería o haría que tu trabajo fuera mucho más robusto. Sí, claro. Sí, de hecho tomé en cuenta estos estudios desde la psicología experimental y pues bueno, hay evidencia de cómo los niños desde antes de nacer pues distinguen muy bien la voz de la mamá, ¿no? Entonces, em, eso es como también un preámbulo, o sea, mm, hablar como en el momento de nacimiento es cómo, cómo empiezan a madurar todas estas conexiones neuronales. Hay otro aspecto importante también que está documentado, es que los infantes pueden distinguir su llanto del llanto de los demás. Entonces, creo que también esto sería como evidencia empírica a favor de lo que estoy, bueno, robustecería un poco más mi hipótesis sobre la importancia de estas distinciones prelingüísticas, ¿no? Entonces, como precisamente como para dar cuenta, cómo estas tal vez esto por separado, ¿no? El distinguir la voz de la mamá, el distinguir el llanto, comenzar a distinguir ciertas tonalidades de luz, ¿no? Ser receptivos a las formas también, porque eso también es interesante, como los neonatos tienen, bueno, les llama más la atención obviamente aspectos animados que aspectos inanimados. Y pues bueno, básicamente todo esto son como inputs, pongámoslo así, para hablar de un poco, bueno, en este sentido computacional, que les ayuda a tener ya, o como base para poder hacer, poder distinguirse, ¿no? Lo que ya había comentado de su entorno. ¿Vale? Entonces, sí, o sea, habría que buscar mucho más evidencia empírica
de qué se está haciendo pues en estos últimos años en la neurociencia, en la neurología cognitiva y pues bueno, enriquecer un poco más la importancia de las distinciones prelingüísticas precisamente para hablar de un sistema autónomo desde de cómo se forma como un proceso partiendo del nacimiento. No sé si te respondí, Agustín. Claro que sí, muchas gracias. Mira, nos acaba de llegar también otro comentario de Facebook. Bueno, primero preguntó esta usuario llamado Paola, ¿de qué manera las irritaciones pasan al plano emocional? Y también hay un comentario del usuario Tano Kramer que pregunta, creo que es el contexto de la participación anterior, no son condiciones naturales las restricciones durante la pandemia. Por esa alteración, irritación extra, hice el comentario. Bueno. Ok, pues sí, sin duda durante la pandemia, bueno, primero voy a como complementar esto que nos preguntan. Durante la pandemia pues ya estuvimos expuestos a otros tipos de irritaciones y conforme a la explicación que di, pues hubo ahí una ruptura en nuestro acoplamiento estructural y sin duda pues ahora estamos, estamos dando cuenta de cómo podemos hacer algún hábito, ¿no? Para vivir con todas las restricciones que tenemos que tener restricciones y pues bueno, también nuevas pautas, ¿no? Tanto sociales, ¿no? El saludo, este tipo de rituales, como pues también el estar tal vez vacunándonos, el cubrebocas y todo eso, pues en algún momento, o sea, antes de la pandemia obviamente, pues nunca pensábamos en eso, ¿no? Entonces, pues ahora que ya lo tenemos, pues igual y sí podemos, no sé hasta qué punto podemos hablar de violencia como una irritación que no teníamos antes, ¿no? Con a lo que estamos expuestos ante este virus, pero pues creo que sí sería como un parteaguas para hablar de cómo evolutivamente inclusive nos tenemos que estar acoplando constantemente, ¿no? O sea, cómo tenemos que ser receptivos en este sentido, tanto ahorita a nivel global, ¿no? Ante una pandemia, ante esta contingencia que viene de nuestro entorno, y pues bueno, como también a nivel individual, pues cómo tenemos que resolver estas contingencias de nuestro entorno. Yo no lo llamaría tan dependiendo, ¿no? O sea, qué tanto, de qué tipo de irritaciones estamos hablando. Pues bueno, si hay algún tipo de violencia, pues estaría implícito, pues tal vez otras características. Y en ese sentido, pues igual y lo puedo conectar con la pregunta que me hiciste sobre las emociones, ¿no? El papel de las emociones no lo mencioné, pero es totalmente fundamental para este acoplamiento estructural que se da entre los sistemas cognitivos y el entorno, precisamente porque estas emociones lo que van a hacer es también autorregular el sistema en los infantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se tiene la sensación de hambre, pues es una emoción, o sea, puede despertar una emoción, ya sea que puede ser expresada por el infante solamente por medio del llanto, ¿no? Entonces, las emociones juegan un papel fundamental en este acoplamiento estructural del cual hablamos y pues la idea es también eso, o sea, en el momento de que no solamente reconoces tu cuerpo de una manera prereflexiva, también estás reconociendo como estas emociones, ¿no? Estás reconociendo que sientes dolor, estás reconociendo que sientes miedo, pues bueno, todo esto que se va a aprender de una manera mucho más, pongámoslo así, um, en el lenguaje, ¿no? Cuando ya estamos expuestos ante pues los cuidados tanto, no sé, de la madre, del padre o de las estancias infantiles o donde el neonato se desarrolle para precisamente conocer todo este tipo de emociones, ¿no? Entonces, pues sí son fundamentales y también por eso es también fundamental no solamente nombrarlas, ¿no? Sino pues ahora en nuestros días también canalizar estas emociones, ¿no? Como estas emociones hacen también
que respondamos ante ciertas acciones y nos ayudan a tomar decisiones. Entonces, pues muchas gracias por tomar el papel por recordarme el papel de las emociones en estas distinciones prelingüísticas y pues sí, tenemos que distinguir entre hambre, entre frío, entre calor y pues bueno, todo esto que al parecer es como muy obvio, o ahorita lo tenemos como muy obvio, pero que pues muy bien nos ha costado evolutivamente todo un acoplamiento estructural con nuestro entorno. Gracias. Muy bien, creo que no hay más comentarios. No sé si alguien desea agregar un poco más o algún otro comentario. Bueno, parece ser que no. Ya buscando en Facebook tampoco. Entonces, pues yo creo que no queda más que dar por clausurada esta mesa. Agradezco mucho la participación de los ponentes y agradezco también muchísimo la audiencia y los comentarios en redes sociales que estuvieron bastante movidos, ¿no? Hubo demasiada participación y eso siempre se agradece, el feedback y los comentarios. Entonces, agradezco mucho el favor de su presencia y de su atención. Gracias. Sí, gracias a todos. Bien, un abrazo. Chao.